Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Paula Gutiérrez, técnico de formación en FAD Juventud, y os doy la bienvenida a este webinar de hoy sobre evidencias para la prevención de adicciones digitales y uso problemático de Internet. Como ya sabréis, este webinar forma parte de un ciclo de conferencias online que organiza la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de FAD Juventud. Es un ciclo que incluye un total de 9 conferencias que se está realizando a lo largo de todo este año, 2026, y en el que abordamos diferentes situaciones y desafíos en prevención de conductas adictivas y o de riesgo, con el objetivo de aportaros conocimientos, recursos, herramientas a profesionales que trabajáis particularmente con adolescentes y jóvenes en ámbito sociosanitario, educativo. Y toda la información de este ciclo de webinars está publicada en una página web. Ahora os indicaremos a través del chat, donde podéis consultar los anteriores que ya se han realizado y los próximos. Nada, solo recordaros que estas conferencias siempre intentamos que sean en un formato distendido, amable, donde tenéis la posibilidad de ir comentando y participando a través del chat. Sabéis que tenemos más o menos una hora de ponencia, ahora os presentaré a nuestra ponente de hoy, y después solemos dedicar un rato aproximado de media hora para comentar pues, preguntas que hayáis enviado y que os puedan dar respuesta, un poquito de interacción. Así que nada, esperamos vuestra participación. Y nuestra ponente de hoy es Patricia Gómez Salgado, que es doctora en psicología y profesora en la Universidad de Santiago de Compostela. Su investigación se centra en la detección y prevención de conductas adictivas con y sin sustancia en población menor de edad, con especial hincapié en el uso problemático de Internet y otros riesgos vinculados a la red. Imparte talleres pues, a profesionales, familias, adolescentes sobre uso saludable, responsable y crítico de Internet y las redes sociales y su vinculación con el bienestar emocional, la educación afectivo-sexual, la educación en igualdad. Así que nada, Patricia, estamos encantados de contar contigo una vez más y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a FAD Juventud, a ti, Paula, en concreto, y a Miguel por haber contado conmigo y con nosotros, con el equipo del que formo parte, que es el grupo de investigación USC-SICOM de la Universidad de Santiago de Compostela. Y nada, daros las gracias a todas y todos los asistentes que estáis esta tarde aquí, por haber decidido precisamente pasar este ratito conjunto. Espero que sea enriquecedor y que, que todos nos podamos llevar algo, ¿no?, esta tarde a casa, algo nuevo o algo complementario o algo que por lo menos confirme, ¿no?, y nos reafirme en lo que estamos llevando a cabo. Así que nada, arrancamos. Muchísimas gracias. Y para comentaros un poquito, ¿no?, de dónde vengo y cómo he estructurado un poco esto y qué es lo que hacemos desde el grupo de investigación, comentaros que en nuestro grupo pues llevamos ya desde el año 2004 en toda una línea sobre la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, con recogidas de muestras a través de diferentes encuestas desde 2004, ¿no?, hasta 2021 ha sido la última dentro de esta prevención de consumo de sustancias por parte de menores principalmente, y hemos diseñado pues diferentes herramientas de cribado para ello, también la validación de diferentes test y escalas, y más recientemente, pues desde el año 2010, paralelamente también tenemos una línea más focalizada en la prevención del uso problemático de Internet y otros riesgos asociados con la red, así como las adicciones comportamentales que están vinculadas más pues, a este mundo digital, ¿no? Como veis ahí, pues desde el año 2010, 2014, 2016, etcétera, hasta este último en el año 2024-2025, también han sido los años en los que hemos ido recogiendo diferentes ondanadas de datos, ¿no?, y de encuestas que nos permiten tener como un acumulado ya de más de 250.000 adolescentes. O sea que un poco por poner en referencia toda esa trayectoria de la que formo parte.
En este sentido, dentro de esa línea, ¿no?, más de las adicciones comportamentales y la prevención del uso problemático de Internet y otros riesgos, comenzamos desde el grupo pues con un informe en el que hablábamos de adolescentes e Internet en Galicia, que es la comunidad autónoma de la que formábamos parte. Era un informe encargado por el Valedor do Pobo y en aquel momento, pues con una muestra de más de 2.300 adolescentes, comenzábamos a vislumbrar un poco qué era lo que nos preocupaba en aquel momento, ¿no? Viéndolo con ojos de ahora, pues un informe muy preliminar, muy básico, pero que ya sentaba las bases de todo lo que se fue asentando después. En 2014 tuvimos un proyecto llamado Proyecto Mocidade Online, Juventud Online, en el cual con más de 44.000 adolescentes gallegos, bueno, explorábamos ya de una manera un poco más pormenorizada sobre todos esos usos riesgosos que se estaban comenzando a dar a través de la red. Y ya en 2021, bueno, como un gran hito de la mano de UNICEF, se publicó el informe sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia. En este caso, es un informe extenso donde la muestra ya forma parte el Estado español, no solo nuestra comunidad autónoma, y quizás habréis escuchado hablar de también un informe que se ha publicado ahora a finales de 2025, justo en noviembre de 2025, sobre infancia, adolescencia y bienestar digital. En este caso, este último proyecto, os voy a hablar brevemente de él y dar algunos datos, ya que ese es, bueno, lo más reciente que tenemos, ¿no?, y lo más fresco, pues conocer de nuestra mano pues, los datos de prevalencia y conocer con más detalle qué está sucediendo ahí. Os dejo simplemente por aquí, bueno, el link. Si ponéis en Google infanciadigital.es podéis acceder a toda una página web donde se engloba este proyecto. Concretamente, este proyecto ha tenido como 3 patas bastante importantes para poder abordar todos estos temas. Por una parte, tenemos un informe sobre los resultados cuantitativos para lo que es la muestra de los jóvenes. En este caso, hemos cogido una muestra que va desde quinto y sexto de primaria, pasando por la ESO, bachillerato y también FP básica y FP los ciclos de grado medio. Sería el primero de los informes. También hemos tratado de, bueno, acercarnos a este estudio a través de una metodología mixta en la que combinamos ese enfoque más cuantitativo con un enfoque más cualitativo. También hay un informe donde miramos y escuchamos sobre todo a los adolescentes, a sus padres y madres, al profesorado, sobre todo esto que nos quieren contar, sobre sus reflexiones, sobre sus percepciones. Y por último, también va acompañado de una encuesta que se lanzó al profesorado. Por tanto, bueno, creemos que es una visión bastante plural, ¿no?, de qué está sucediendo en este momento y cómo es la situación en España a día de hoy. Aquí os dejo simplemente así la ficha técnica para que veáis muy brevemente el tamaño de la muestra para ese estudio más cuantitativo, ¿no?, del que os hablaba y en el que le preguntamos a los chicos y chicas directamente por sus hábitos de uso. Pues lo forman más de 90.000 estudiantes, más de 93.000 estudiantes, como os comentaba, entre los 10 y los 20 años. Y sobre ello vamos a conocer ahora un poquito más. Si nos paramos a pensar, ¿no?, sobre todo esto de la disposición del móvil, la disposición digital que tienen los chicos y chicas, si queremos saber todo ello, lo primero que le preguntamos es si disponen de un teléfono móvil propio, el suyo propio y con acceso a Internet, y el 82,4% de la muestra nos confirman que sí. Como veis, el porcentaje entre chicos y chicas pues, es muy similar, más del 83% en el caso de las chicas, el 81% en el caso de los chicos y, como era esperable, bueno, todo esto va aumentando a medida que aumenta la edad de los chicos y chicas, siendo alrededor del 50% en el caso de primaria, ya se eleva al 92% en el caso de la ESO, o sea que vemos que el paso de la primaria a la secundaria marca realmente, ¿no?, el inicio de todo esto, y en bachillerato y FP pues sobrepasando el 96% en todos ellos.
Cuando le preguntamos también sobre su uso de redes sociales, bueno, pues vemos también que es algo ampliamente extendido, tanto para los chicos como para las chicas. Al menos están registrados en una red social, pues el 92%, al menos en tres, el 75%, e incluso, algo que seguramente vosotros sabréis también, tienen habitualmente más de un perfil en una misma red social, ¿no? Más del 50% reconocen que sí, que no únicamente tienen un perfil, sino que hay varios, o sea que utilizan como una estrategia, bueno, para tener uno que es más privado, otro que es más abierto, para darse likes entre ellos también y conseguir más repercusión, tienen más de un perfil en una misma red social. Y las redes sociales que son más utilizadas pues serían YouTube, TikTok, Instagram y también WhatsApp, considerándola, bueno, más allá de una aplicación de mensajería instantánea, también como una red social. Si pasamos a lo que sería el uso de videojuegos, el gaming, cuando le preguntamos por la frecuencia de consumo de videojuegos, hay alrededor de 1 de cada 4 que comentan que nunca o casi nunca utilizan los videojuegos. Sin embargo, 3 de cada 4 sí que utilizan los videojuegos de manera habitual. El 20% más o menos pues alguna vez al mes, y tendríamos esos jugadores habituales, aquellos que al menos juegan a videojuegos una vez a la semana, pues formando el 53%. En este caso es cierto que dentro de esos jugadores habituales existen diferencias de género, es decir, los chicos son jugadores habituales en un 78%, mientras que en las chicas tenemos un 28%. Por lo tanto, aunque en los últimos años las chicas se han incorporado más a los videojuegos, sigue habiendo una brecha en cuanto a esos jugadores y jugadoras que son frecuentadores, ¿no? Que son habituales. Y también vemos un poco que existen unas ciertas diferencias también según el ciclo. Es decir, en primaria vemos un mayor pico, el 62,5% de ellos, y sin embargo en bachillerato, por ejemplo, es donde cae un pelín más, con un 38%. Y también con respecto al número de horas que le dedican, también aquí vemos diferencias de género, ¿no? Los chicos dedican el doble de horas, hasta casi 9 horas, frente a las chicas que suelen dedicarle pues unas 4 horas a la semana. En esta ocasión hemos incorporado también información sobre las loot boxes. Por si acaso no conocéis exactamente el término o demás, pues deciros que son unos objetos virtuales que pueden ser pues unos sobres, unas gemas, unas llamas, bueno, suministros varios, unos cofres, en los que el jugador lo que hace es que tiene que abrir aleatoriamente ese elemento, no sabe con qué se va a encontrar y por tanto funciona de una manera un tanto similar, ¿no?, a lo que sería una apuesta online, porque es una recompensa, bueno, totalmente aleatoria, ¿no? Es imposible que los chicos y chicas sepan si les va a tocar algo a través de esa caja de botín que se le llama. Estábamos especialmente interesados en conocer si los chicos y chicas utilizan este mecanismo que han implementado los videojuegos en los últimos años, porque, bueno, lo veremos más adelante, pero se sabe que es, bueno, como un sistema de enlace, ¿no?, entre los videojuegos y las apuestas de azar. Por tanto, el hecho de que cada vez lo tengan de manera más normalizada en los videojuegos que utilizan y que estén acostumbrados a este mecanismo, hace y normaliza el hecho de después poder llegar a apostar pues dinero, tanto sea online como en formato físico. Concretamente, el 62,8% de los jugadores de videojuegos refiere que ha abierto alguna loot boxes. Algunos de ellos dicen que sin gastar dinero, ¿no? Y el 13,2% de ellos sí que dice que suele gastar algo de dinero al menos una vez al mes. Por tanto, bueno, algo a tener en cuenta para nuestra infancia. Si nos fijamos en los juegos de azar y en las apuestas, en este caso, 1 de cada 10 adolescentes, es decir, alrededor del 11%, refiere haber jugado o apostado alguna vez de forma presencial o online. El 9,6% del juego es de forma presencial frente al 5,5% de juego que es online. Por tanto, vemos que hay una mayor presencia de ese juego presencial, aunque a veces parece que bueno, le tenemos más temor, ¿no?, al juego online, pero ellos suelen iniciarse y es más habitual ese juego presencial. Y en el 71,9% de los que han jugado o apostado dinero online también lo han hecho de manera presencial. Por tanto, bueno, vemos que hay una comorbilidad, digamos, ¿no?, ahí en el tema de
de las apuestas online, tanto presenciales como online, muy vinculadas. Siempre lo vinculan, su mayor motivación nos cuentan siempre que es divertirse, pasar el rato y, bueno, incluso intentar ganar dinero, incluso diciendo algunos de ellos, tanto así como el 84,4% que, bueno, que han ganado en alguna ocasión, y el 14,5% dice que siempre o casi siempre sucede eso. Bueno, ahí tenemos un poco también el recuerdo, ¿no? Las expectativas del recuerdo. Bueno, tras hacer un poco este paso para conocer cuáles son las prevalencias del uso, ¿no? Simplemente del uso de redes sociales, del uso de los móviles, de los videojuegos y de las apuestas entre nuestros chicos y chicas, para pasar a hablar de la parte de adicción, ¿no? En sí quisiera hacer, bueno, una pequeña aclaración, seguramente muchos de vosotros también ya la tenéis clara, pero simplemente comentaros que cuando vamos a los manuales diagnósticos, sea la CIE-11, ¿no? Apoyada por la OMS, o el DSM-5 o el DSM-5-TR, que es la versión revisada que está ahora en boga, apoyada por la APA, nos encontramos con que únicamente, bueno, tenemos dos entidades que han entrado dentro de la categoría de trastornos relacionados con adicción, ¿no? Es decir, que se consideran trastornos adictivos. Por una parte, la CIE-11, dentro de lo que sería el epígrafe de trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias o comportamientos adictivos, nos habla de que hay el gambling disorder, que en español pues, se ha traducido como el trastorno por juego de apuestas, y también tendríamos el gaming disorder, es decir, el trastorno por uso de videojuegos. Eso por una parte con respecto a la CIE-11. Si nos fijamos en el DSM, en el epígrafe de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, hay un subapartado sobre trastornos no relacionados con sustancias y ahí únicamente tenemos una entidad diagnóstica que sería el gambling disorder, que en esta ocasión pues, lo han traducido como juego patológico. Con respecto a los videojuegos, ¿existe algo a lo que haga mención el DSM? Sí, pero lo tienen en una sección, que es la sección 3, que es aquella sección, bueno, de afecciones que necesitan un poco más de estudio, ¿no? Este sería el Internet Gaming Disorder, que se ha traducido como el trastorno de juego por Internet. Y digamos que únicamente serían estas dos entidades las que desde bueno, una perspectiva rigurosa, ¿no? y ortodoxa de los manuales diagnósticos de hoy en día, los que están reconocidos como trastornos adictivos comportamentales, ¿no? sin sustancia. En este sentido, decir que tanto ni en la CIE-11 ni en el DSM-5-TR no se han incorporado pues, grupos de comportamientos repetitivos que a veces pues podemos leer, ¿no? en la literatura o que algunos autores o autoras se refieren a ellos como adicciones también, como podría ser pues, la adicción al sexo, la adicción al ejercicio o la adicción a las compras, porque bueno, no hay suficiente consenso científico a día de hoy para considerarlo una adicción como tal. Y quizás consideran más bien que estas entidades están más relacionadas bueno, con el trastorno de control de impulsos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por aclarar este hecho así más conceptual. En ese sentido, también, aunque en la CIE-11 y en el DSM-5 tenemos estas dos entidades que sí forman parte de los dos manuales, es verdad que la sintomatología a la que se refiere el CIE-11 o el DSM-5 pues tampoco es exactamente la misma, ¿no? Y nos habla un poco de una visión un tanto distinta de un manual y el otro. Si nos fijamos, por ejemplo, en el trastorno por juego de apuestas, en la CIE-11, bueno, son 3 los síntomas que recalca como principales, que serían el deterioro en el control sobre el juego de apuestas, un incremento en la prioridad que le damos a ese juego de apuestas, a pesar de que esto tenga consecuencias negativas en la vida de cada uno, y continuar o incrementar este juego de apuestas bueno, cada vez más, ¿no? En este sentido, sí que es importante recalcar también que estos 3 síntomas irían de la mano de un deterioro significativo pues, a nivel personal o familiar, social o en otras áreas que sean importantes para el funcionamiento del individuo. Y todo esto debería bueno, estar presente al menos durante 12 meses. Si nos fijamos en la visión del DSM-5-TR, como vemos, ya tenemos un listado más largo de diferentes posibles síntomas. En este caso,
consideran que alguien tendría un trastorno por juego patológico en caso de que cumpla 4 o más de los siguientes criterios, también durante el periodo de un año, ¿no? Que podría ser pues, la necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores, o sea que nos estarían hablando de una cierta tolerancia, ¿no? Ahí. El hecho de estar nervioso o irritado cuando se intenta reducir o abandonar el juego, por ejemplo, tener a menudo pues, la mente muy ocupada con todo el tema de apuestas, apostar cuando se siente desasosiego, ¿no? Un poco para calmar esas emociones más negativas, por ejemplo, mentir para ocultar el grado de implicación en el juego. O sea que, bueno, vemos que el foco desde el punto de vista del DSM-5TR es más amplio en este sentido. Si nos fijamos en qué sucede con respecto al trastorno por uso de videojuegos, en la CIE-11 también tenemos 3 síntomas que serían los principales: un deterioro en el control sobre este juego, hablando ahora de videojuegos concretamente, un incremento en la prioridad que se le da al juego y que se antepone a otros intereses y a otras actividades de la vida diaria, y continuar o incrementar el juego a pesar de que esto está teniendo consecuencias negativas para la persona. Y a ello se le suma y va de la mano, ¿no? Va parejo con ese deterioro significativo también a nivel personal, familiar, social, educativo, y todo esto al menos durante 12 meses. Si nos vamos a la parte del DSM-5TR, bueno, pues en este caso también vemos nuevamente que el pool de posibles síntomas es mucho mayor y nos tendríamos que quedar con 5 o más de los siguientes en un periodo de 12 meses. Entre ellos, pues puede haber preocupación por los videojuegos en Internet, ¿no? Estar pensando reiteradamente cuándo va a ser la próxima vez que yo me pueda conectar, tener ciertos síntomas de abstinencia cuando no puedo estar conectado y jugando a estos videojuegos, perder interés por otras aficiones, haber engañado pues, a miembros de la familia o a terapeutas o personas importantes, ¿no? Sobre el tiempo de juego que llevan acumulado, utilizar precisamente estos juegos de Internet para evadirse o para aliviar algún afecto negativo, etc. O sea que, como vemos nuevamente también, la visión del DSM es de un trastorno que puede ser más distinto, ¿no? A nivel global, porque tiene un pool de síntomas que no tienen por qué ser compartidos realmente entre una u otra persona que cumplen criterios al cumplir simplemente 5 de ellos. ¿Esto qué implica y por qué os lo traigo aquí? Quizás muchos de vosotros esto ya lo sabíais, ¿no? Lo tenéis claro, pero ¿qué sucede? Bueno, bajo nuestro punto de vista existe un cierto riesgo, ¿no? Con respecto a todo esto de la tecnología y el miedo que nos da como profesionales, como padres, como madres, que los chicos y chicas estén mucho tiempo ahí, que haya un cierto riesgo de sobrepatologización, ¿no? Y que a cualquier actividad que consuma mucho tiempo a través de la red pasemos a llamarla adicción, ¿no? Una adicción digital o una adicción comportamental o una adicción sin sustancia. Y en este sentido, bueno, incluso entonamos el mea culpa, ¿no? Porque gran parte de esto, bueno, los científicos, ¿no? Estamos ahí, podemos ver publicaciones donde se habla de una gran cantidad de adicciones que en sí no son adicciones, o al menos a día de hoy no tenemos el consenso suficiente como para llamarlo así. Yo os traigo por aquí pues algunos títulos de artículos para que veáis, por ejemplo, pues una investigación empírica sobre la adicción a la danza. Otro artículo, pues publicado también en los últimos años este era un estudio exploratorio sobre selfitis, ¿no? La adicción a los selfies. Otra donde se habla de una adicción comportamental relacionada con ponerse morenos. Otra incluso, esta ya hace más años, pero también en la misma línea un poco, sobre la adicción a estudiar, que bueno, quizás ni tan mal, ¿no? Pero para que veáis que hay, bueno, se le ponen etiquetas muchas veces a conductas que pueden ser repetitivas o que pueden conllevar una cierta problemática, pero se le pone la etiqueta de adicción muy rápido con este riesgo de patologizar, ¿no? Lo que es la vida cotidiana. Esto no queda solo aquí, pues por ejemplo, se han desarrollado incluso cuestionarios sobre el cuestionario de adicciones sobre los amigos online,
si me he hecho adicto a esto, o también, por ejemplo, la adicción al amor, incluso, ¿no? O sea que, como veis, cuando hablamos de adicciones, parece que esto es un boom, ¿no? Y que existen muchísimas, pero debemos, bueno, ser cautos en este sentido. Incluso podríamos hablar de si el tango argentino, pues resulta que es otra adicción comportamental. Vale. Bueno, en este sentido, nada, trasladaros, ¿no?, nuestro escepticismo en este sentido y, bueno, ser cautos por una parte, tanto al etiquetar, ¿no?, para tratar de no estigmatizar a los chicos y chicas con esta serie de cuestiones, y por otra parte, para, bueno, tratar de no patologizar cosas que suceden a nuestro alrededor a través de la red, que son importantes y que podemos poner el foco en ellas, pero no necesariamente constituyen una adicción. Aquí también os traigo, por ejemplo, el desarrollo y la validación de una escala de adicciones de Mukbang. Esto de Mukbang es un fenómeno que se ha extendido en Corea y que consiste en preparar grandes cantidades de comida, como veis a ese chico ahí, y después se graban, bueno, pues comiendo todo esto delante del ordenador o delante de su mesa, con su smartphone o demás. Y como veis, bueno, aquí tenemos las 6 preguntas pues típicas, ¿no?, de esos síntomas de las adicciones con sustancia que se trasladan a cualquier conducta que es repetitiva en el ser humano. Pues si pasa mucho tiempo pensando sobre ello, si resulta que ha tratado de reducir esta conducta pero no lo ha conseguido, si esto le ha llevado a meterse en problemas, etc. Incluso aquí también, por ejemplo, os traigo un pequeño artículo en el que hablan de los problemas de la adicción al té con leche. Vale, incluso, bueno, hicieron un análisis estadístico, ¿no?, y vieron que estaba asociado con ciertos riesgos de depresión, de ansiedad o incluso ideación suicida. Por tanto, bueno, tratar de ser un poco cautos con todo esto, porque la adicción, bueno, va mucho más allá, ¿no? Y no se trata únicamente de un comportamiento repetitivo, sino que necesita de otras cuestiones. En este sentido, nosotros mismos, ¿no?, hemos reflexionado sobre herramientas y sobre nuestra visión, también sobre las adicciones digitales. Dentro del grupo de investigación, en el año 2015, pues publicamos la herramienta EUPI para tratar de medir el uso problemático de Internet en adolescentes. Y en uno de los últimos estudios que habíamos llevado a cabo, con esa herramienta de screening, bueno, conseguíamos, siguiendo los síntomas que estaban estipulados a través del DSM-5 que os presenté previamente, extrapolándolos, ¿no?, al uso problemático de Internet, que un 33% de los chicos y chicas tenían un probable uso problemático de Internet. Bueno, viendo esta cifra, ¿no?, nos llamaba la atención, bueno, muy poderosamente, ¿no?, en el sentido de que si de verdad 1 de cada 3 chicos, bueno, está ejerciendo un uso problemático de Internet, tenemos un problema muy pandémico, ¿no?, entre nuestros jóvenes. Y, bueno, le dimos una vuelta pensando que quizás no es que que haya una prevalencia tan grande, ¿no?, del uso problemático de Internet, sino que quizás esos criterios APA del DSM-5 no sean los más adecuados y nos deberíamos pasar a esa visión de la OMS que os presenté con esos 3 síntomas nucleares y teniendo en cuenta que existe deterioro. Es decir, ¿cuáles son los criterios de la OMS? Pues que existe una pérdida de control, que hay una priorización del juego a otras actividades y que existen consecuencias negativas o interferencia seria en la vida diaria. Cuando pasamos entonces de los criterios del DSM-5 a los criterios de la OMS, bueno, constatamos que en vez de un 33%, el porcentaje disminuía mucho, disminuía hasta el 3%, ¿no?, de chicos y chicas que con esos criterios considerábamos entonces que sí tienen un uso problemático de Internet. Por tanto, bueno, nos alineamos en esta vía, ¿no?, de entender que aunque las adicciones sin sustancia y las adicciones digitales, concretamente, pues adicción a videojuegos o apuestas y juegos de azar online, por supuesto, puedan tener cuestiones en común con las adicciones con sustancia, ¿no?, más clásicas,
a la par también debemos ser capaces de ver que no es exactamente lo mismo y que por tanto los criterios, bueno, debemos tomarlos con mayor, con mayor, bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Asimismo, recientemente en la revista Adicciones también se ha publicado un artículo que va muy en la línea de esto, sobre el uso problemático de redes sociales, y en este caso también se criticaba, ¿no?, si quizás ese modelo de componentes de la adicción, con esos 6 criterios que se pueden cumplir o no en todos los casos, quizás era demasiado generoso, ¿no?, y por tanto conseguía que las prevalencias, que las cifras fuesen excesivamente altas, y si se deberían distinguir entre lo que le llaman los criterios centrales y periféricos, entendiendo que esos criterios centrales serían más, pues, la modificación del estado de ánimo, la abstinencia, el conflicto o la recaída, y que habría criterios periféricos como la salencia y la tolerancia, que en este caso no llevarían a una adicción necesariamente o a un uso problemático de las redes sociales. Los autores acaban concluyendo que sí, que efectivamente estos criterios centrales de hecho están significativamente asociados con niveles más altos, pues, de depresión, de ansiedad, de soledad, una menor satisfacción con la vida, pero sin embargo los criterios periféricos pues para nada se asociaron significativamente ni con depresión, ni con ansiedad, ni con soledad, y sí hubo una asociación positiva con la satisfacción por la vida. Esto nos lleva a entender que puede haber casos en los que chicos y chicas pasen bastante tiempo, ¿no?, ¿no?, en su conjunto está educando, o sea que no solo somos, en este sentido, no únicamente pensar en los chicos y chicas y en sus padres y madres concretamente, sino de manera global, por supuesto. También nivel regulatorio, creemos que es necesaria por supuesto, una apuesta firme a que las leyes, por una parte, han de formularse, ¿no?, y por otra parte, ha de tratar de asegurarse su cumplimiento para que precisamente las empresas, bueno, pues tengan, todas estas empresas tecnológicas, pongan en marcha esa responsabilidad social corporativa respecto a todo lo que tiene que ver con la protección de datos, con la protección, sobre todo, de los menores en estos entornos, y que la red sea un sitio lo suficientemente seguro como para que los chicos y chicas puedan estar ahí. También, de la misma manera, articular políticas, planes, programas, y todo esto, ¿no?, pues basado en evidencia científica, en rigor, no en lo que, bueno, creamos como que es lo mejor, sino aquello que ha demostrado que efectivamente es mejor. Y, por supuesto, para todo esto necesitamos recursos, ¿no?, necesitamos dinero, necesitamos poner en marcha todo esto. Os traigo aquí esta responsabilidad compartida, ¿no?, que entendemos que todos debemos, desde un punto de vista o de otro, desde una óptica u otra, estamos aquí y tenemos una responsabilidad. Hay una responsabilidad muy grande para las plataformas, de que deben dar una consecución plena para los derechos digitales de la ciudadanía en general, pero sobre todo de la infancia y de la adolescencia, y que precisamente son los proveedores, ¿no?, de los servicios digitales quienes tienen que implementar aquellos mecanismos que sean necesarios para asegurarnos, por una parte, por ejemplo, para asegurar controles de edad que sean efectivos, para que los chicos y chicas, igual que no pueden, pues, entrar a un casino, pongamos por caso, ¿no?, pues porque le van a pedir el DNI, de la misma manera ha de articularse maneras para verificar su edad y que no puedan entrar en según qué webs, en según qué redes y demás. Y esto, deciros, este hincapié, ¿no?, en esa responsabilidad que tienen todas las empresas para asegurar que este sea un medio lo suficientemente seguro como para que los chicos y chicas no se tengan que marchar, sino que aprovechen aquello que es bueno para ellos y no estén expuestos a esos riesgos innecesarios a los que no deberían estar expuestos por la edad que tienen. Es una visión que precisamente en el estudio cualitativo del que os hablé, que hay una parte en Infancia Digital, era algo que se repetía en las entrevistas que hicimos a 10 expertos y expertas a nivel internacional.
teníamos 5 expertos y expertas aquí de un panel nacional y también 5 expertos a nivel internacional con quienes conversamos, ¿no?, sobre su visión, sobre cómo se puede tratar de prevenir. Bueno, os invito a que lo leáis con un poquito más de calma, pero os subrayo esto, ¿no?, que todos ellos tenían muy claro que el foco de la prevención, el foco de esa responsabilidad está en las empresas y que no debe trasladarse, ¿no?, ni a las familias ni a los chicos y chicas, porque hay un cierto riesgo de que si yo traslado eso, ¿no?, esa responsabilidad a ellos, bueno, yo ya te dije que aquí no podías estar, ¿no? Esto se vio en, no sé si lo seguisteis, en algún juicio que tuvo Mark Zuckerberg ahora últimamente, el creador de Facebook, donde decía es que, claro, los chicos mienten sobre su edad, ¿no? Y yo no puedo hacer nada. Entran en Facebook, dicen que tienen más edad de la que realmente tienen y pues no puedo hacer nada. La culpa es suya, ¿no? Digamos que mienten. Bueno, pues no es así, ¿no? La responsabilidad es de quien se lleva el beneficio de todo eso que se está generando. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, necesitamos, por tanto, también liderazgo, ¿no?, compromiso político, echar para adelante en este sentido, proactividad y un enfoque bajo nuestro punto de vista de salud pública, es decir, tratar de invertir en prevención, en detección e intervención precoz. Pues sabemos que este es un modelo que nos va a ayudar a prevenir mejor estos posibles problemas, estas posibles adicciones entre los chicos y chicas. En este sentido, para poder detectar, ¿no?, lo antes posible, si por ejemplo pues en casa resulta que mi chico, mi chica, mi niño, mi niña está teniendo quizás posibles síntomas de posible adicción, o para yo trasladárselo, ¿no?, a los padres y madres que acuden a talleres o a sesiones conmigo, por dónde podría tirar, cuáles podrían ser un poco los síntomas a los que estar atentos. Bueno, pues vamos a verlo ahora. Si pensamos en el gambling disorder, es decir, en ese trastorno por juego de apuestas, pues bueno, ver a chicos que dejan de hacer cosas con las que antes disfrutaban, que parece que no tienen ya ni tiempo ni ganas de hacer pues algunas actividades cotidianas, que están cambiando de amistades, de hobbies, que tienen conflictos en algunas ocasiones con otras personas debido a cuestiones de dinero. También puede ser que descuiden ciertas necesidades personales, ¿no?, como puede ser la higiene, puede ser el sueño, que estén pensando en el juego pues, de manera reiterada, que participa en juegos de azar pues, con más frecuencia, que está apostando cantidades de dinero cada vez mayores o que incluso puedan aparecer ciertos problemas legales, ¿no?, relacionados con el juego, como pueden ser pequeños hurtos. También puede haber signos que son más emocionales o más somáticos, pues que si hay más, que ahora veamos que no queda con sus amigos y sus amigas habituales, que se muestre un poco ausente o ansioso, ¿no?, como en otro mundo, que a veces pues nos refiere a que tiene ciertos dolores de cabeza, por ejemplo, o problemas estomacales, como ciertos síntomas somáticos hacia donde se está yendo ese foco de su malestar, ciertas dificultades para dormir también, y puede quizás a lo mejor comer en exceso o todo lo contrario, perder el apetito pues, de manera repentina. Si pensamos en signos relacionados pues, con el dinero, ¿no?, puramente, el hecho de que a veces tiene dinero o bienes que no puede explicar muy bien por qué, ¿no?, de dónde salen, cuando bueno, ha tenido una racha buena, digamos, o alguna jugada buena y ha conseguido dinero, o al revés, tiene deudas que no tienen una explicación muy lógica, no entendemos cómo puede ser que le deba a su amigo, a su amiga o a quien sea, si hasta ahora se administraba más o menos bien, si no puede hacer frente pues, al pago de algún gasto que se le haya atribuido a él o a ella, pues ya de manera responsable, ¿no?, para que lo pueda hacer o demás. Y en este sentido sabemos que el perfil del adolescente que es jugador de azar online, bueno, ¿cómo sería? Un retrato robot, ¿no?, por así decirlo. Son principalmente chicos, ¿vale? Como vimos en general a nivel de prevalencia, ellos apuestan más y por tanto, bueno, pues es más posible que precisamente acaben teniendo algún tipo de problema en esta conducta ellos precisamente.
Suelen tener un patrón de comportamiento que es arriesgado y esto es extensivo también a comportamientos fuera de la red, no únicamente a lo que sucede a través de la red. Podemos ver cierto aislamiento social, que baja el rendimiento académico, que puede haber también consumo de sustancias, una comorbilidad ahí, o incluso conductas delictivas. Y con respecto al uso de Internet, ¿no? Cómo se relacionan a través de la red en otras áreas distintas, más allá del juego de azar online, bueno, comentar que puede haber un uso disfuncional de Internet, que el inicio seguramente haya sido más temprano, está relacionado con un inicio ya más precoz del uso de Internet. Las sesiones de conexión suelen ser más frecuentes y también más intensas durante más tiempo y, bueno, suele gustarles especialmente la franja de la noche, ¿no? De la madrugada para llevar a cabo este tipo de actividades, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, cuando, bueno, ya tienen que incorporarse al centro escolar. También se ha visto que en el perfil de adolescente jugador de azar online pues está relacionado con un bajo autoconcepto académico y familiar, que muchas veces hay una escasa mediación parental respecto al uso que hacen de Internet, o sea que se encuentran un poco huérfanos, digámoslo así, en este sentido, ¿no? En el sentido de que sus padres no están presentes a través de estrategias de mediación, bien sean restrictivas o más activas, pero para hacer un seguimiento de qué es lo que están haciendo a través de Internet. Pueden tener hasta 4 veces más probabilidades de acabar desarrollando un problema de juego en algún momento e incluso, bueno, pueden ser también con mayor probabilidad cibervíctimas de otros riesgos a través de la red. Esto preocupa, bueno, principalmente porque sabemos que el juego online tiene entre unas 3 y 4 veces un mayor potencial adictivo que las apuestas o los juegos de azar que se hacen de manera presencial. Por tanto, una vez que ellos comienzan a jugar a través del mundo digital, a través del online, crece exponencialmente, ¿no? Tanto sus deudas como la frecuencia con la que lo hacen, como las dificultades a las que se enfrentan. Es todo, bueno, muy exponencial en cuanto a esa subida. Y factores de riesgo que conocemos, que la literatura confirma, ¿no? que están detrás de estos casos de chicos y chicas, chicos principalmente, que acaban teniendo algún trastorno relacionado con juegos. Bueno, se constata habitualmente que hay una interacción entre diferentes factores más ambientales o más sociales, como por ejemplo pues, la oferta disponible que hay, ¿no? Pues cerca de donde ellos viven al comienzo, muchas veces comenzando de manera presencial, el fácil acceso, esto lo online lo da de maravilla, ¿no? Y un entorno familiar también se ha visto que o bien pues negligente en el sentido de que no apoya esta mediación parental y no apoya sus pasos a través de la red, o también excesivamente controlador, ¿no? Un extremo u otro. Y estos factores más ambientales o más sociales acaban interactuando también con factores más individuales, de corte pues, más biológico, neurocognitivo de los chicos y chicas, como pueden ser pues, dificultades en la función cognitiva, mayor impulsividad, una baja tolerancia a la frustración y una regulación emocional que suele ser pobre. Bueno, con todo este mix y este caldo de cultivo, ¿no? Estos suelen ser factores de riesgo para que un chico pues acabe teniendo un trastorno por juegos de azar. Como os decía, el juego presencial supone la puerta de entrada y de hecho habitualmente lo hacen en común, ¿no? Entre varios de ellos, y después, posteriormente, una vez que se lanzan a las apuestas, por ejemplo, deportivas online, la evolución pues, es muy rápida. Si pensamos en el trastorno por uso de videojuegos y cuáles podrían ser los indicios, ¿no? Esos síntomas que nos podrían hacer un poco sospechar que quizás un chico o una chica pueda estar pasando por ello, en riesgo de ello, pues vemos que hay una pérdida de interés por otros hobbies, por otras aficiones, que puede haber un cierto descuido o pérdida de relaciones significativas, que están abandonando tareas, que su rendimiento académico está bajando y que puede haber ciertos intentos, ¿no? Fracasados de controlar el juego. Lo han intentado pues, jugar menos partidas o que sea menos rato. Al final, bueno, esa ansiedad, esa preocupación por jugar y ese malestar que sienten si no lo hacen, acaba propiciando que vuelvan a ello.
En este sentido, bueno, tener en cuenta que siempre los síntomas pueden ser tanto conductuales, emocionales, también en la esfera más social y relacional, económicos o de hábitos y de estilos de vida. Y los factores de riesgo, más allá de los factores de riesgo que comentamos antes con respecto al trastorno por juego de apuestas, ¿no? Hablando de esos factores más sociales y más personales que también confluyen y son comunes aquí para el trastorno por uso de videojuegos, subrayar que también el hecho de pertenecer al sexo masculino, de ser hombres, es un factor de riesgo en este caso. Se calcula que alrededor del 85% de las personas que tienen un trastorno de este tipo son hombres. Y con respecto a qué tipo de videojuegos, ¿no? Que esto es algo que también nos preguntan muchas veces. Bueno, ¿qué tipo de videojuegos son aquellos que parece que tienen un mayor potencial adictivo, ¿no? Bueno, aquellos principalmente que se juegan en grupo, esto propicia que tenga mucha más presión, ¿no? Para jugar, para estar ahí, para no perderme la partida y demás. Aquellos que requieran de la inversión de muchas horas para poder ir progresando y aquellos que parece que no tienen fin. Bueno, pues si veis, esto sería un poco pues esos síntomas, ¿no? Que tenemos que tener en la cabeza para tratar de detectar precozmente un posible caso de trastorno por uso de videojuegos o por apuestas de azar online. Sabemos en realidad que, aunque aquí traemos, ¿no?, una lista y más o menos la podemos ir diciendo o elucubrando, que es difícil muchas veces, sobre todo tanto para las familias como para los y las profesionales, pues tener todos estos síntomas en la cabeza, ¿no? Y tratar de, en mi labor del día a día, ir haciendo esta labor pesquisa yo automática de saber si sí o si no, si está cumpliendo, si no está cumpliendo, si será suficiente o no para poder detectar precozmente este tipo de casos. Es por ello que desde nuestro punto de vista creemos que se debe avanzar hacia un cambio de paradigma y este cambio de paradigma sería el modelo SBIRT. No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de este tipo de paradigma o lo estáis aplicando de algún modo. Os voy a presentar brevemente, un poco nosotros lo que conocemos y lo que hemos desarrollado un poco a raíz de esto. Cuando hablamos del modelo SBIRT, son unas siglas, ¿no?, que vienen del inglés de Screening, Brief Intervention and Referral to. Es decir, cribado, intervención breve y derivación a tratamiento en caso de que sea necesario. Este es un enfoque que inicialmente nació para el consumo de alcohol y sobre todo pensando en la población adulta. Esto es algo que nació en Estados Unidos y que este enfoque, este modelo se aplicaba sobre todo en urgencias cuando llegaban personas que necesitaban ser atendidas allí en las emergency rooms y en atención primaria también, pero que, debido a este enfoque integral que tiene y de salud pública, cada vez ha ido conquistando nuevos lugares dentro de la atención a la salud e incluso yendo más allá del propio sistema sanitario, sino que también podría implementarse en otros sistemas, como vamos a ver ahora. ¿En qué consistiría? Bueno, pues consiste en ser capaces de hacer una detección precoz, ¿vale?, del caso que tenemos delante y ser capaces de discernir, si estoy ante un caso de riesgo bajo y por tanto lo que tendría que hacer es reforzar su conducta, es decir, decirle a ese chico o chica pues que lo está haciendo bien, que fantástico que no esté apostando, que que juega videojuegos de vez en cuando y de manera sana y positiva, ¿no?, su salud mental, pero nada más allá de ello, y por tanto reforzar la conducta para que ese riesgo se siga manteniendo bajo. Por otra parte, podría haber chicos y chicas que tras pasarle las diferentes herramientas de cribado veamos que tienen un riesgo moderado. Entonces, en este caso se debería articular una intervención breve en ese momento y llamarlos a una posible cita en 2 semanas, en 3 semanas, para ver un poco cómo evoluciona el caso. Y en caso de que detectemos ya que existe un riesgo alto, entonces en ese caso ya pasar directamente a la derivación a un tratamiento especializado. En este sentido, deciros que la Revista Española de Salud Pública, de manera gratuita, en abierta y en español,
miembros de nuestro grupo de investigación, entre los que está pues, el profesor Antonio Rial Boubeta, que es el líder de esta línea de investigación, pues hemos publicado un artículo donde se explora todo esto sobre el modelo SBIRT, por si tenéis mayor curiosidad. En este sentido... Patricia, perdona que sí. te interrumpa. Nada, como ya nos van dando las 5:30 y está siendo muy interesante, tenemos todavía mucha gente conectada, creo que todavía podemos alargar un poquito más el tiempo de ponencia, si quieres continuar 10, 15 minutos, Vale. pero recordemos mantener, si te parece, esos 15 Sí, minutos claro. finales para recuperar también los comentarios, preguntas que nos están llegando por el chat. Así que a quienes habéis enviado preguntas, os pedimos un poquito más de paciencia, que en un ratito Patricia os contesta. Y me consta, Patricia, que tienes preparados algunos contenidos ya hacia el final de la presentación relacionados con prevención desde ámbito escolar, incluso familiar. Si quieres, tú mandas, pero como sugerencia puede ser quizá interesante para el tipo de público que tenemos hoy dar un salto hacia ese contenido, si te parece. Lo dejo en tus manos, que tú eres la experta. Nada, seguimos escuchándote. Muchas gracias. Vale, pues gracias, Paula. Nada, eso, este enfoque, pues vamos a ir un poquito más ligero por aquí. Entonces, siguiendo, por supuesto, las sugerencias de Paula, ¿vale? Está presente en la Estrategia Nacional sobre Adicciones, podéis verlo por ahí, también en diferentes planes que se han articulado en diferentes comunidades autónomas o a nivel local, pero más allá de expresarlo, ¿no? Como algo que sería genial poder hacer, digamos, este cribado así más estructurado, en pocas ocasiones hemos visto que realmente se haya llevado a cabo. No obstante, deciros que esto tiene muchos beneficios, ¿no? Y que sabemos que conseguimos, gracias a esto, reducir el consumo, reducir daños físicos y accidentes, que hay una reducción de costes muy importante y, por tanto, bajo nuestro punto de vista, debería, ¿no?, apostarse a ello. Tanto es así, en nuestro caso, hemos visto que también se puede aplicar al ámbito escolar, no únicamente al ámbito sanitario. Y, a ver, por aquí os quería mostrar un poquito cómo aquí, a través de un proyecto investigación, nosotros desarrollamos un poco lo que es una plataforma donde se puede hacer este cribado y donde, en principio, si esto se pusiera a favor de todos los profesionales que formáis parte de las redes de prevención, sería fantástico poder hacerlo. Os lo presento así muy rápido, ¿vale? Para que podáis tener un poco idea de a qué me estoy refiriendo. Aquí está. Bueno, pues este sería un poco el modelo SBIRT, donde, por ejemplo, yo puedo hacer un cribado tanto de consumo de alcohol y sustancias como de internet, videojuegos y apuestas, que sería pues ahora lo que nosotros queremos hacer. Sí, en este caso seleccionaríamos, pues es una chica de primero de ESO, tiene 13 años y le daríamos a comenzar. En este caso querríamos pues ver... Bueno, ahí no me deja. Vale. Vamos a venir aquí para poder seleccionar sobre qué queremos hacer concretamente las preguntas. Pues en este caso, imaginaos que queremos, hacer un pequeño cribado sobre videojuegos. Registramos el sexo de la persona, cuántos años tiene y simplemente pues con 7 preguntitas que vamos contestando, ¿vale? Así, digamos ahora aleatoriamente, ¿vale? Para que veáis cómo funciona la plataforma. Se ejecuta el cribado y automáticamente con un semáforo, nos informa de si ese chico o esa chica estaría en un nivel bajo, en el riesgo bajo, que nos saldría el semáforo verde, sería amarillo en el caso del riesgo moderado o rojo ya en caso de necesitar la derivación. Y además, tendríamos la pauta, ¿no?, de qué es lo que deberíamos hacer con ellos, con algunos verbatims muy concretos sobre qué debería yo trasladarle a ese chico o chica, de manera que me ayude mucho, ¿no?, en mi labor de prevención, tanto, como os decía, esto puede aplicarse en un ámbito más sanitario como en un ámbito más escolar. Si tenéis, curiosidad o queréis conocer un poquito más sobre esto, sin ningún problema, podemos volver sobre ello. O tendréis mi correo también, ¿vale? Para poder explorar un poquito más por ahí.
Si vamos pensando en la parte de la prevención escolar, ¿no? Yo lo que os traía aquí, quería compartir con vosotros, son los diferentes programas de prevención escolar de uso problemático de Internet, juego problemático y adicción a videojuegos en España, que cuentan con una validación científica, es decir, que se ha publicado algún estudio sobre su eficacia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, se ha dado una revisión sistemática, donde algunos de los miembros de nuestro grupo de investigación pues, han participado, haciendo todo un cribado y una revisión sobre diferentes webs donde hay prevención basada en la evidencia, también portales de buenas prácticas para conocer en detalle aquí en España qué modelos y qué programas se habían puesto en funcionamiento. En este sentido, deciros que hay un total de 4 programas que cuentan con esta validación. Por una parte tendríamos el programa Que te juegas, el programa Ludens, también el programa Cubilete y el programa SafetyNet. ¿Vale? Voy a pasar a contároslos brevemente para que podáis conocer un poquito más si a lo mejor no los conocéis. En este caso, para el programa de prevención escolar Que te juegas, ¿en qué consiste? Bueno, es un programa enfocado a adolescentes de entre 14 y 17 años, consta únicamente de 4 sesiones con 50 minutitos y en este caso lo que va a tratar es de reducir cuáles son esas a favor del juego, aumentar la conciencia sobre las posibles consecuencias de este juego de azar e identificar diferentes sesgos cognitivos, ¿no? Como el que hablábamos antes de que siempre resulta que gano cuando no es así, y fomentar un pensamiento crítico ante la publicidad, que ahora ya es menos, pero sigue habiendo, ante la publicidad del juego. Por otra parte, tenemos el programa Ludens, de la adicción al juego también cuenta con un artículo científico donde han publicado evidencias de su eficacia y en este caso es un programa que se dirige a una amplia franja de edad, realmente desde adolescentes hasta personas de 65 años y en este caso serían únicamente 2 sesiones donde lo que se va a es precisamente un enfoque más biopsicosocial y donde se prima esos principios del juego ético para tratar, bueno, de inspirar ese pensamiento crítico entre los chicos y chicas. Y con respecto a los programas de prevención Cubilete, también cuentan, como os comentaba, con artículos donde se confirma su eficacia precisamente y aquí abordan el uso problemático de Internet y el juego online entre adolescentes, a través de 4 sesiones en total, y en este caso los objetivos pues, son sobre todo informar sobre riesgos de uso excesivo de las TIC y sintomatología de juego problemático. Y ya para rematar, tendríamos el programa SafetyNet. En este caso, el programa SafetyNet es un pelín distinto, ¿no?, a estos que veíamos. Eran más breves, de 4, 2 sesiones. SafetyNet está compuesto al menos de 14, 16 sesiones. Está pensado para adolescentes de entre 11 y 14 años y en estas 16 sesiones, que como veis, bueno, es mucho más extenso, su idea un poco es ser como un programa de prevención paraguas, ¿no? De ahí la imagen que os mostraba antes. Que muchos de los riesgos de Internet precisamente están muy relacionados entre sí y por tanto que el hecho de trabajar todo lo que hay de sustrato común, ¿no?, de desarrollar pues, competencias digitales, de la concienciación sobre diferentes riesgos y la promoción de los cambios de actitud van a impactar positivamente sobre muchos de los riesgos relacionados con Internet. En este caso, además, deciros que están desarrollando ahora ya una actualización, ¿no?, del propio SafetyNet, porque bueno, los programas de prevención más relacionados con todo lo digital, digamos que caducan pronto, ¿no?, en el sentido de que pues todo lo digital evoluciona muy rápido y, por tanto, en este sentido es interesante. También interesante en este sentido que forman a los profesores directamente con la idea de que solo necesiten, bueno, el primero o el segundo año, ¿no?, de formación y que después ya sea el propio centro escolar quien pueda poner en marcha este programa y, por tanto, no dependan tanto, ¿no?, de los autores del propio programa. También está publicado en la revista de psicología
didáctica, si queréis echarle un vistazo por ahí al estudio de validación de su eficacia. Y si pensamos, a ver qué nos está pasando esto por aquí. Ahora, si pensamos en las familias, ¿vale? Con respecto a programas de prevención familiar que hayan publicado sus estudios de eficacia, su evaluación de eficacia, que tengan una serie de sesiones bien estructuradas bajo un modelo para todo ello, lo cierto es que nosotros al menos desconocemos que existan programas de prevención puramente familiar aquí en España que se ocupen de esto. Sí puede ser que algunos, incluso de los que os he presentado, tengan un pequeño componente familiar, ¿no? Una pequeña pata familiar con una sesión para las familias o con algún material que se les envía a las familias. Pero un programa de prevención puramente familiar, pues creemos que a día de hoy aquí en España todavía sería un reto. Por tanto, ¿qué le podemos trasladar a las familias y cuáles serían algunas de las recomendaciones preventivas en vistas de que no podemos poner en marcha, ¿no?, un programa que esté validado, al menos publicado como tal, validación? Bueno, conocer qué hacen sus hijos a través de las pantallas parece algo muy obvio, pero no siempre lo es. Es necesario que los padres y madres dediquen un poco de tiempo a toda esta formación en competencias tecnológicas, en conocer pues, a qué videojuegos juegan sus hijos e hijas, qué significa que estén en tal web de apuestas o no. Bueno, cómo se está moviendo todo esto, ¿no? Y que además cambia muy rápido. El riesgo de no hacerlo es que los chicos y chicas perciban que hay una diferencia muy grande, ¿no?, muy significativa entre todo esto que que ellos están viviendo y lo que sus padres son capaces de seguir, ¿no?, que se queden muy atrás y por tanto que no los vayan a considerar como una fuente de ayuda en caso de que necesiten. En segundo lugar, predicar con el ejemplo. Sabemos que es una herramienta maravillosa que siempre tienen los padres, que es su propio ejemplo, y debemos animarlos, ¿no?, a que hagan, bueno, un ejercicio de autoconocimiento y autocrítica en este sentido, de pensar qué hacen ellos como personas adultas de referencia con respecto a los videojuegos. ¿Jugamos con ellos, por ejemplo? ¿No jugamos? Con respecto a apuestas, soy permisivo con respecto a esto, incluso apuesto yo, no lo hago, muestro que estoy en desacuerdo con ello. Bueno, ¿qué estoy haciendo, ¿no?, a nivel de educación, en mayúsculas, digamos, en este ámbito? ¿Qué influencia podemos y queremos ejercer? Y, por tanto, bueno, en global, ¿cuál es el ejemplo que damos y que queremos dar? También muy importante que los padres sean conscientes de que es necesario que negocien los tiempos de uso de los chicos y chicas. Sabemos que ellos son duros negociadores habitualmente, pero estamos ahí, sería necesario hacerlo. Y además, tratar de preservar siempre también lugares donde la tecnología no esté presente. Por ejemplo, importante preservar al menos 2 horas sin pantallas antes de irse a dormir. Sabemos que preserva precisamente la calidad y la cantidad de sueño de los chicos y chicas y que eso además impacta después en todo su desarrollo, tanto neuronal, a nivel neurobiológico, como de las competencias que están desarrollando en una etapa pues, tan importante como la adolescencia. Y regular también el uso que hacen de los dispositivos en su propia habitación. De hecho, nosotros cuando le preguntábamos sobre, bueno, las diferentes estrategias de mediación parental online que sus padres ponían en marcha, como veis, la que más utilizan es una estrategia pues, más comunicativa, ¿no?, de hablar de los riesgos de Internet y cómo prevenirlos, pero esto solo lo hace el 53% de los padres y madres, o eso nos cuentan los chicos y chicas, ¿no? Limitan las horas de uso de las TRIC pues, el 46%, ponen normas y límites al contenido, al el 36%, o sea que como veis realmente todavía hay margen, ¿no?, para que los padres y madres actúen y se pongan un poco, pues se remanguen, ¿no?, a la hora de establecer estas estrategias de mediación parental. Animamos desde este punto de vista a que lo vean como un hábito saludable más, ¿no?, igual que pensamos en que tengan una dieta rica y variada, que puedan dormir lo que es suficiente para ellos, que hagan ejercicio, pues también el hecho de, sí, poder utilizar la tecnología, pero también tener espacios donde no esté presente, también representa precisamente un hábito saludable. Y esto nos lo dicen tanto estudios que son más transversales, como el que nosotros hemos hecho, ¿no?, de infancia digital, como estudios más longitudinales, donde siguen a chicos y chicas y donde se ve precisamente aquellos que
utilizan pues más los videojuegos, por ejemplo, o más las redes sociales, pues se asocia con una mayor variedad de síntomas relacionados con su salud mental, como depresión, como ansiedad, y que el tiempo frente a las pantallas también se asocia con problemas de sueño. Por tanto, todo esto tiene un impacto mucho más grande en todo su desarrollo y así debemos verlo, ¿no? No de una manera de monitorearlo y demás, sino como desde un punto de vista de promoción precisamente de la salud de los chicos y chicas. Y para finalizar, pues educar a nuestros hijos e hijas para que puedan estar cómodos también en entornos que sean pues más tranquilos, ¿no? Menos estimulantes que esos videojuegos donde siempre están pasando cosas, ahora aparece esto, donde hay mucha luz, mucho sonido, música, todo es súper estimulante y es maravilloso que quieran estar ahí y disfrutar de ello, pero también es necesario que su cerebro, ¿no? Y que ellos mismos aprendan a estar en otros lugares donde esa estimulación constante no está ahí y donde pueden estar bien también. Es decir, educar en lo que se llama ahora la desconexión digital. Esta es una nueva variable, un nuevo enfoque sobre el que se está investigando más y ya muchos de los chicos, como veis por ahí, en torno al 40-50% de ellos, sí que reconocen, esta necesidad de cierta desconexión digital, ¿no? Que hay determinadas situaciones en las que no quieren utilizar el móvil, que hay momentos del día en los que no quieren utilizar el móvil, que procuran que su móvil no tenga un papel pues demasiado importante en su vida, como una manera de darle un sitio de cierta relevancia, ¿no? Dentro de su día a día, pero que no tome las riendas de toda su vida. Ya por último, para ir terminando, deciros que además esta responsabilidad compartida y este pedirle a los padres y madres esos límites, ¿no? Para que ellos puedan disfrutar de la parte buena, pero también estar protegidos de esa cara B que pueden tener a veces las redes y demás, es algo que ellos nos solicitan en las conclusiones del estudio cualitativo cuando hacemos una síntesis, ¿no? De lo que los chicos y chicas nos han dicho. Ellos exponen esto, verbalizan que quieren acompañamiento adulto en el entorno digital y eso incluye tanto a los profesores, al profesorado, a las familias y creen que para eso necesitan poder formarse también, ¿no? Que tengan lugares y recursos a su disposición para poder hacerlo. O sea, que no es solo que lo digamos los adultos, sino que ellos también así lo ven. Por mi parte, pues esto sería un poquito lo que quería compartir con vosotros, esta visión de la prevención que podemos hacer sobre todo tipo de adicciones digitales y nada, quedo aquí a vuestra disposición para tratar de resolver las dudas, preguntas o cuestiones que se hayan planteado. Gracias, Paula. Estupendo. Pues muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por este ratito y vamos allá entonces con las preguntas. Ha habido muchos comentarios y preguntas. Empiezo por aquí. Carol dice, ¿por qué el DSM-5 no reconoce otros trastornos derivados del uso desadaptativo de las tecnologías digitales? Bueno, porque considera que no existe hoy en día la suficiente evidencia científica que confirme que son adicciones, ¿no? Como tal. Entonces, cuando salió en 2013 el DSM-5 sin ser la versión del texto revisado, ¿no? El TR, y se abrió en esa sección 3, que es de las entidades que necesitan de un mayor estudio, ¿no? Para llegar a la conclusión de si pasan a la sección oficial, digamos, o si se quedan ahí en el banquillo, en esa sección 3, se creía que era probable que, incluso el uso problemático de Internet o la adicción a Internet, que también se ha hablado de ello muchas veces así en genérico, que pudieran aparecer y formar parte. Pero, no acaba de haber consenso entre la comunidad científica y no se acaba de ver claro que realmente sea una adicción, ¿vale? No obstante, yo también quisiera trasladar que no sea una adicción no significa que no sea algo importante, ¿no? O algo que tengamos que reflexionar o algo a lo que le debamos dar luz y foco, pero sí, sin tildarlo de adicción como tal, ¿no? Y teniendo en cuenta que es una adicción y que no lo es. Estupendo. Otra, de parte de Erika, dice, al hablar de videojuegos y tiempo de uso de los mismos, ¿se recogen también juegos de móvil? Porque algo que hemos detectado a veces trabajando con ellos es que en algunas casas limitan los videojuegos a los fines de semana, pero los padres no engloban aquí el tiempo que juegan en el teléfono.
Pues de hecho, en este último estudio de infancia digital vemos que tanto consola como móvil está más o menos a la par como dispositivo más utilizado a la hora de jugar. Por tanto, cuando hablamos de trastorno de videojuegos, ¿no? O de adicción a videojuegos, sí que se incluye a través de cualquier dispositivo. Puede ser un PC, puede ser una tablet, puede ser efectivamente el smartphone, que hoy en día hay muchos videojuegos, de hecho, que ellos lo utilizan, o a través de la propia consola. Incluiríamos todo. Y ahí, bueno, pues sería relevante eso, concienciar a los padres, ¿no? Que quizás no se estén dando cuenta de que no solo están jugando a videojuegos cuando utilizan la consola, sino también pueden estar haciéndolo cuando están utilizando el móvil, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta para esa, bueno, posible reducción de número de horas del móvil teniendo esto en cuenta o, bueno, ver cómo lo manejamos, ¿no? Pero sí, así es. Desde luego. Vale, Mónica pedía si podrías repetir la diferencia de criterios centrales versus periféricos. Vale, esto se refería sobre todo al uso problemático de redes sociales, ¿sí? Los síntomas más periféricos es la saliencia y la tolerancia, es decir, aumentar el número de horas, que suele ser un poco lo que a veces nosotros vemos más, ¿no? Pues parece que está todo el día ahí con el TikTok, ¿no? Haciendo bailes y subiendo tal, mirando cuál. Y la saliencia en el sentido de que, bueno, pues estamos muy activos y que tenemos muchas ganas de estar incluso cuando no podemos estar o demás, ¿no? Esa omnipresencia para ahí de esa actividad. Esos serían los criterios periféricos y los que se ha visto que no necesariamente están relacionados con un malestar emocional o con consecuencias en la salud mental de los chicos. Vale. Sin embargo, pues los otros criterios que irían más en función de la interferencia de la vida cotidiana de los chicos y chicas cuando sí que están utilizando esas redes sociales, ahí sí que se vio que estaba más relacionado. De todas maneras, eso sí, a lo mejor queréis, os puedo pasar, está en abierto el artículo, pero os lo puedo pasar a través de lo que sea si queréis echarle pues, un vistacillo más concreto. Sí, podría ser muy interesante si tuvieras, no sé si tienes escrito en la presentación el nombre del artículo o si no lo tienes a mano, Patricia, pues lo he dicho, si nos lo puedes pasar y en Faz Juventud lo podemos añadir cuando subamos el vídeo en la descripción de esta grabación Perfecto. para que la gente pueda acceder a ello más fácilmente, puede ser una opción. Genial. Vale, Así tenemos haremos. una preguntita más. Vamos a ver. Otra de fuentes, podemos hacer lo mismo, pero aprovecho y la dejo por aquí. ¿Podrías facilitarnos la fuente de ese perfil de adolescentes jugadores de azar online? Creo que se refiere al último tramo en el que hablabas de este tema, Patricia. Cuando hablamos, sí, eran las diapositivas donde aparecía así como una pantalla, ¿no? Y el perfil de los jugadores. Eso está recogido de diferentes, no es un único artículo, ¿no? Sino sé que son diferentes referencias que avalan esto, tanto, por ejemplo, de Choliz, de Griffiths y otros autores, pero si lo quieren de manera pormenorizada, digamos, para saber, ¿no? De dónde viene cada cosa, pues eso también os lo puedo pasar y ahora mismo aquí, claro, cada uno no lo tengo justo aquí, pero os lo puedo pasar sin ningún problema. Comprensible. Bueno, pues estupendo. Te agradecemos mucho, Patricia. ¿Alguna pregunta más? Dicen por aquí, Ángela, ¿podrías darnos algunas pautas para comenzar a trabajar con una familia? Bueno, creo que esta quedó contestada, ¿no? Pero si quieres dejar un titular o algo que resaltes más, para comenzar a trabajar con las familias en la prevención del uso inadecuado del móvil. Sus hijas adolescentes, dice en este caso, no sé si es en concreto con las chicas. Vale. ¿Qué tener en cuenta con las familias? Por una parte, bueno, si el móvil todavía no ha llegado, ¿vale? Que está llegando, pues pararnos a pensar cuándo queremos que llegue, ¿no? Cuándo queremos que llegue, cómo va a ser esa entrada, ¿no? Esa irrupción de las chicas, porque habitualmente parece que llega el móvil y además que los padres y madres a veces como que desaparecen un poco, ¿no? Que llegue el móvil, trabajar con ellos, que no significa que padres y madres se retiren, ¿no? Sino que sigan ahí a pesar de que es difícil y ahora van a tener un competidor, ¿no? más complicado en este sentido. Después, tratar las estrategias de mediación más comunicativa suelen
funcionar bien en el sentido de hablar muchos con ellos, tanto sobre aquellos beneficios que pueden sacar, ¿no? Y porque nosotros así lo veremos seguramente, por eso decidimos darles esa herramienta, pero también cuáles son los riesgos y qué puede estar sucediendo ahí. Tratar de establecer normas y límites, es decir, por una parte, que haya momentos en los que la tecnología siga sin estar presente, que no pasar de 0 a 100 y, por tanto, salvaguardar pues, momentos en los que estamos en familia, en los que estamos todos juntos, en los que hacemos otro tipo de actividades y la tecnología no está presente. Y con respecto al, por ejemplo, los horarios y demás, esto nos puede ayudar el hecho de, bueno, tratar de negociar con ellos, ¿no? Siempre sabemos que una norma negociada más probabilidades de ser acatada por las personas a quien les atañe, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ellas sienten que tienen voz y voto, pues seguramente será mucho más fácil que así sea. Si son chicas, pensando quizás en esa perspectiva de género, podríamos tratar de explorar qué es lo que más les interesa, ¿no? De tener el móvil y hacer un hincapié en los riesgos que hay ahí. Si vemos que, sobre todo, pues están en redes sociales, pues tratar de ver con ellas a qué tipo de contenido están siendo expuestas, ¿no? Esto se va un poco más allá de la adicción, ¿no? Pero a nivel de sexualización, a nivel de posibles información sobre trastornos alimentarios, por ejemplo, que pueda llegarles también a través de las redes. Bueno, explorar cuáles son sus intereses para a través de ahí tratar de ir previniendo. Estupendo, muchas gracias. Por cierto, que aprovechamos desde FAD Juventud para recordaros que el próximo webinar de este ciclo va a ser exclusivamente sobre el tema de la prevención con familias, ¿no? Estrategias para trabajar con familias, la prevención de conductas adictivas y o de riesgo en general. O sea, que quien tenga interés en este sentido trabaje con familias, os animamos mucho a conectaros al próximo. Venga, y voy con otra pregunta más que tiene que ver con el modelo SBIRT que nos has comentado. Mucha gente tenía interés en poder tener acceso a algún enlace donde entrar a esa misma página que nos enseñabas. No sé si... Vale, en este caso, como os digo, la página que tenemos diseñada fue a partir de un proyecto de investigación que en su momento tuvimos, que pilotamos, pero que ahora mismo no está en activo, ¿no? Entonces, bueno, estamos cruzando los dedos y trabajando mucho para conseguir mayor financiación y que este proyecto pueda estar abierto a todos los profesionales que así lo requieran, ¿vale? De todas maneras, tienen mi correo, si alguno de ellos necesitara o quisiera, bueno, para ver algo concreto, podríamos ver o darle pues un usuario, aunque sea efímero, ¿no? Digamos, para que puedan verlo con un poquito más de detalle. O quizás puedo hacer algunas pues, capturas de pantallas más detalladas para que puedan ver un poquito mejor en qué consiste, ¿no? Esto, ya os digo, la idea, esperamos, es que en breve sí que pueda estar abierto para todos los profesionales y que pueda ser, bueno, una herramienta útil para todos ellos. Muy bien. Venga, y vamos a cerrar con una última pregunta. Pregunta Gonzalo, ¿hasta qué punto el uso tan temprano y continuado de las pantallas está afectando a la atención y capacidad de concentración de niños, adolescentes e incluso de adultos? ¿Y cómo crees que habría que trabajarlo? Vale, pues con respecto a esto hay un manual que yo os recomiendo si os apetece buscarlo, se llama Handbook of Children and Screens. Está en abierto también, muchos de sus capítulos, y exploran todo lo que se sabe hasta ahora. Está bien resumido, es una buena revisión del impacto a nivel cognitivo y a nivel de todo el tema de habilidades, capacidades cognitivas y demás, que sabemos hasta ahora que las pantallas están teniendo en el desarrollo de niños y niñas. En este sentido, ¿qué sabemos sobre el impacto con respecto a su atención? Tenemos diferentes tipos de atención, ¿no? Una atención que es más itinerante, que esa nos ayuda a practicarla muy bien, ¿no? Pues seguramente muchos de vosotros o muchas de vosotros incluso, mientras me escuchabais, pues estabais incluso en un momento mandando un correo, ¿no? Mirando, no sé qué tengo que acabar, me acuerdo de una foto, pues la voy a meter aquí en este pen que la quiero llevar a revelar. Bueno, estamos en constante multitarea, ¿no? Y para este tipo de atención, pues la verdad es que nos entrena este entorno digital.
Sin embargo, nos desentrena, ¿no? Porque no nos da oportunidad de practicar una atención que es más sostenida, una atención más mantenida, que es necesaria, por otra parte, para, bueno, procesos de reflexión un poco más profunda en este sentido. Y sobre todo, pues para tareas que no son tan estimulantes, ¿no? A nivel visual y a nivel auditivo, como por ejemplo, pues leer un libro sin ningún tipo, con letra pequeña, sin ningún tipo de ilustración, ¿no? Y donde pues la trama pues va siendo lenta y descriptiva, por ejemplo. Entonces sí que estamos viendo, y esto nos lo trasladan, a nosotros por lo menos nos lo trasladan también a la práctica, digamos, profesores, es probable que a vosotros también, ¿no? Que cada vez parece más difícil el poder mantener para con ellos actividades que necesitan, bueno, de un reposo y de una concentración más larga. Sí, nosotros sabemos que el cerebro también actúa por ese funcionamiento de use it or lose it, ¿no? O lo usas o lo pierdes. Entonces, si continuamente no estamos utilizando este tipo de atención, pues claro, acabamos estando muy poco entrenados para ella y acabamos de perder oportunidades para poder hacerlo. Y más allá, en el momento también de la adolescencia, pues precisamente está esta poda neuronal, ¿no? En la que se van a quedar aquellas conexiones sinápticas que más estamos utilizando todos los días, por ejemplo, la atención itinerante, pero van a, ¿no? Y a desaparecer, digamos, de alguna manera, aquellas en las que no es así. Interesantísimo. Pues nada, Patricia y a todo el público, gracias. Gracias por conectaros hoy a este webinar. Gracias, Patricia, por tu tiempo. Y os animamos, como siempre, a dejarnos, por favor, vuestra opinión sobre la conferencia de hoy en el enlace que dejamos aquí a mano en esta tira roja que veis. Valorar, son solo 5 ítems y os lo agradecemos mucho. Sin más, nos despedimos aquí y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos.